Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es viernes de la tercera semana del tiempo de Adviento, ciclo C. Las lecturas de la palabra de Dios para este día son las siguientes, y este también es su mensaje. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 49, versículos del 1 al 2, 8 al 10. No se apartará de Judá el cetro, hasta que llegue aquel a quien obedecerán los pueblos. El salmista nos invita a rezar en el Salmo 71, que en sus días florezca la justicia y la paz abunde mientras dure la luna. Y el texto del Evangelio es según San Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 17. Dice así: Esta es la lista de los antepasados de Jesucristo, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac lo fue de Jacob, y Jacob de Judá y sus hermanos. Judá fue el padre de Farés y Sará. La madre fue Tamar. Farés fue el padre de Esrón, y Esrón lo fue de Arán. Arán fue el padre de Aminadab. Aminadab lo fue de Naasón, y Naasón de Salmón. Salmón fue el padre de Boz, y su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed, la madre de Ruth. Obed fue el padre de Jesé, y Jesé lo fue del rey David. David fue el padre de Salomón, a quien engendró de la que era esposa de Urías. Salomón fue el padre de Roboán. Roboán lo fue de Abías, y Abías de Asá. Asá fue el padre de Josafat. Josafat lo fue de Jorán. Jorán de Osías. Osías de Joatán. Joatán de Ahaz. Y Ahaz lo fue de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés lo fue de Amón. Y Amón de Josías. Josías fue el padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel de Zorobabel, Zorobabel de Abiud, Abiud de Eliaquín, y Eliaquín lo fue de Azor. Azor fue el padre de Sadoc, Sadoc lo fue de Ajín, y Ajín de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar, Eleazar de Matán, y Matán lo fue de Jacob. Por último, Jacob fue el padre de José, el marido de María, y María fue la madre de Jesús, que es el Mesías. De modo que desde Abraham a David hubo 14 generaciones, otras 14 desde David a la deportación a Babilonia, y otras 14 desde la deportación hasta el Mesías. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como vemos,
La palabra de Dios nos anuncia la llegada del Mesías, del Salvador. En el libro del Génesis se nos dice que llegará aquel a quien obedecerán los pueblos. Y en el Salmo rezábamos que la justicia florezca y la paz abunde mientras dure la luna en sus días, en los días en que llegue el Mesías. Luego, el Evangelio de San Mateo nos propone la genealogía de Jesús. Y contemplando esta genealogía, nos damos cuenta de que la encarnación del Verbo en el vientre de la Virgen es real, es concreta, histórica. Se manifiesta en la historia con todas sus consecuencias. El Hijo de Dios, al venir a este mundo, asume también un pasado familiar. La genealogía de Jesús nos ayuda a contemplar el misterio que estamos próximos a celebrar, que Dios se hizo hombre, verdadero hombre, que Dios irrumpió en la historia de la humanidad para hacerse hombre, uno como nosotros en todo, menos en el pecado. Él es el Emmanuel, el que viene a vivir con su pueblo, se mezcla con su pueblo, se hace uno y vive la historia día a día, mes a mes, año tras año, y no solo con su pueblo en general, sino con cada uno de los miembros de su pueblo, que más que pueblo es su familia, es su propio cuerpo, es la familia de la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Su cuerpo místico, pues todos somos sus miembros, hemos sido agregados a ese cuerpo por el bautismo. Somos hijos del Padre en el Hijo, y no solo nos llamamos, sino que verdaderamente somos sus hijos. La venida del Mesías es real, es real. No nos estamos preparando para celebrar un acontecimiento que pasó en la historia hace 2000 años únicamente. Si bien es cierto, ese acontecimiento se realizó en la historia hace 2000 años, nosotros sabemos que se actualiza cada vez que el Señor viene en la liturgia, sobre todo en la Santa Misa, en cada Navidad. Y se realiza también, como ya lo hemos reflexionado, en el momento de nuestra muerte. Porque nosotros no morimos, nosotros simplemente recibimos la llegada del esposo, que viene a recoger nuestra alma para llevarla al Padre. Eso es la muerte para nosotros.
la venida de nuestro divino Salvador. Y lo esperamos porque también Él ha hecho una promesa. Vendrá por segunda vez el día del juicio final. Dios que vive en la eternidad, Él actualiza ese acto eterno en la historia del hombre, porque Él vive con el hombre, con cada uno de nosotros. Hoy esto lo llevamos o lo utilizamos para cuestionarnos una vez más. Y ya que hace pocos días estudiábamos sobre la virtud de la fe, hoy tenemos que preguntarnos qué es verdaderamente la fe. ¿Qué significa creer? En el libro del cielo, el 28 de febrero de 1899, Jesús le dice a la sierva de Dios Luisa Picarreta: la fe es Dios. En la palabra fe, dice Luisa, comprendía que la fe es Dios mismo. Así como el alimento material da vida al cuerpo para que no muera, así la fe da la vida al alma. Sin la fe el alma está muerta. La fe vivifica, la fe santifica, la fe espiritualiza al hombre y lo hace tener fijos los ojos en un ser supremo, de modo que nada aprende de las cosas de acá abajo, y si las aprende en Dios. Oh felicidad de un alma que vive de fe. Su vuelo es siempre hacia el cielo. En todo lo que le sucede se mira siempre en Dios. He aquí como en la tribulación la fe la eleva en Dios y no se aflige, ni siquiera un lamento, sabiendo que no debe formar aquí su contento, sino en el cielo. Así, si la alegría de la riqueza, los placeres la circundan, la fe la eleva en Dios y dice entre sí: oh, cuanto más contenta y más rica, oh, cuánto más contenta y más rica seré en el cielo. Así que de estos bienes terrenos toma fastidio, los desprecia y se los pone bajo los pies. A mí me parece que a un alma que vive de fe le sucede como a una persona que posee millones y millones de monedas y hasta reinos enteros, y otra persona le quiere ofrecer un centavo. Ahora, ¿qué diría aquella? ¿No se indignaría? ¿No se lo arrojaría a la cara? Y agrego: y si ese centavo estuviera todo enlodado, como son las cosas terrenas, y además si le fuera dado solo en préstamo, entonces ella diría: inmensas riquezas gozo y poseo, y tú osas ofrecerme este vil centavo tan enlodado y por poco tiempo. Yo creo que voltearía enseguida la mirada y no aceptaría el don. Así hace el alma que vive de fe respecto a las cosas terrenas. Vean ustedes qué belleza de descripción que nos hace el Espíritu Santo en este libro del cielo para
comprender mejor lo que está en la única fuente de revelación, que es la Biblia. ¿Qué es la fe? Jesús decía, dichoso porque cree. Verdaderamente, aquel reto que nos ponía Jesús: reciban según la fe que ustedes tengan. Ahora comprendemos que es que el que tiene fe puede considerarse ya infinitamente millonario, poseedor de un tesoro inmenso. Déjenme repetir la palabra: infinito. Y cuando mira las cosas del mundo, después de saberse poseedor de ese tesoro infinito, todo el mundo lo ve con sus tesoros, sus placeres. Todo el mundo lo ve como una mísera moneda de menor precio, y toda enlodada, sucia, asquerosa. Diríamos aquí en Costa Rica, lo comparará con un 5 de aquellos que utilizábamos nosotros, los que tienen la edad mía y más o menos por ahí, en nuestra niñez para ir a la escuela. Un 5, la moneda más pequeña, más sin valor. Eso es el mundo para el que tiene fe. Porque el que tiene fe, dice el Espíritu Santo a través de Luisa, el que tiene fe, aún en los momentos de más angustia, de más tribulación, no se deja abatir, porque sabe valorar el paso por esta tierra y sabe dónde está su tesoro: en el cielo. Pasa, todo pasa en esta tierra. Solo queda el cielo. Así digo yo, parafraseando a San Francisco de Asís, o a la misma Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre. Y esta frase que se me acaba de ocurrir, porque se me acaba de ocurrir, me sonó inmensamente provechosa para mi alma, y creo que para el alma de todos ustedes. Pasa, todo en este mundo pasa. Solo el cielo queda. Solo el cielo nos espera. Solo el cielo vale para despreciar todo lo de aquí abajo y fijar nuestra mirada en Él. En el Catecismo, sobre la práctica de la fe, lo que ya nosotros llamamos con la palabra creer, en el numeral 150, nos dice el Catecismo: creer en Dios significa para el hombre adherirse a Dios mismo, confiando plenamente en Él y dando pleno asentimiento a todas las verdades por Él reveladas,
porque Dios es la verdad. Significa creer en un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestra fe es concreta, clara, así como la venida del Salvador fue concreta, clara, histórica. Nosotros creemos en un solo Dios, que es la verdad. Un solo Dios en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa fe en ese Dios nos hace adherirnos totalmente a Él, confiando plenamente en Él. Ayer vino a mi oficina una señora linda y venía ella angustiada sobre todo por un nieto. Su preocupación se extendía, por supuesto, por todos sus hijos y por todos sus nietos. Y yo le decía aquella frase de San Carlos Borromeo que también les he dicho a ustedes: consagre su nieto, sus hijos, todos sus nietos, al corazón inmaculado de María. Y entonces, como dice el Padre Pío, crea, confíe y espere. Ahí está todo. Y usted viva, le decía yo, ya en paz, despreocupada, soltando las tensiones, la ansiedad, el sufrimiento. Vamos a distinguir aquí entre sufrimiento y dolor, porque el dolor es imposible, y menos para una madre, para una abuela, para cualquiera. El dolor siempre lo tendremos. En la salve rezamos que vivimos en un valle de lágrimas, y por eso invocamos a la Virgen. Jesús nunca nos quitó la cruz, sino Él transformó la cruz. Pero la cruz, aunque en Cristo es liviana, ligera, la cruz pesa. Claro que sí, es cruz. Dolor siempre tendremos, pero el que sabe abrazar la cruz en Cristo, firmemente arraigado a Cristo, ya no sufre. Se duele, pero no sufre. Cuando digo sufre, estoy diciendo ese dolor que lleva a la persona a desesperarse, a perder la paz, a deprimirse, a angustiarse, a deprimir, ya dije deprimirse, a hacer la vida imposible. Con eso quiero decir sufrimiento. El que cree en Dios abraza la cruz, confía en el Señor plenamente y camina por la vida con dignidad, con alegría, porque el cristiano es el único ser en este mundo que tiene capacidad para estar alegre en medio del dolor y sobre todo con paz. Nos dice el Catecismo en el 153,
La fe, don gratuito de Dios. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la virtud de la fe? Es un don, decíamos. Accesible a cuantos la piden humildemente. Es la virtud sobrenatural necesaria para salvarse. Por supuesto, Jesucristo lo dijo, el que no cree no se salva, se condena. ¿Cómo se va a salvar? Es lógico. La fe es un don, o sea, un regalo. Dios nos la da en el bautismo porque nuestros padres y padrinos la pidieron a través nuestro. Hablo de los que fuimos bautizados chiquitos. ¿Se acuerdan? Los que han ido a un bautismo, me imagino que todos, el sacerdote pregunta o el diácono, ¿y qué piden a la iglesia para vuestros hijos? Y ustedes responden el bautismo. Al pedir el bautismo, ¿saben ustedes que están obligados a educarlos en la fe? Y ustedes responden, sí lo sabemos. Piden la fe para sus hijos y se comprometen a educarlos, a formarlos en la fe, a hacer que esa semilla de fe crezca en ellos. Porque vea lo que dice el catecismo, la fe hay que pedirla humildemente. Y pienso en las abuelitas, en nuestros antepasados, todavía hay personas que lo hacen y ojalá que todos nos volvamos a esa costumbre. Siempre cuando se alzaba el Santísimo Sacramento, en el momento de la consagración en la Santa Misa, las abuelitas rezaban, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Volvamos a esa ejaculatoria y no solo recémosla en ese momento, sino cada vez que nos llegue a la mente, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Dame fe, aumenta mi fe. El acto de fe es un acto humano. Oigan, también es un acto humano, claro. No solo es un don gratuito de Dios, sino es un acto humano. Es decir, un acto de la inteligencia del hombre, el cual bajo el impulso de la voluntad movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina. Además, la fe es cierta porque se fundamenta sobre la palabra de Dios, actúa por medio de la caridad, Gálatas 5:6, y está en continuo crecimiento gracias particularmente a la escucha de la palabra y a la oración. Ella nos hace pregustar desde ahora el gozo del cielo. En el numeral 1166 nos dice el catecismo, la fe es un acto personal en cuanto es respuesta libre del hombre a Dios que se revela, pero al mismo tiempo es un acto eclesial que se manifiesta en la expresión creemos, porque efectivamente es la Iglesia quien cree, de tal modo que ella, con la gracia del Espíritu Santo, precede, engendra y alimenta la fe de cada uno. Por esto, la Iglesia es madre y maestra. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre, decía San Cipriano. ¡Qué verdad más contundente!
Y qué necesaria verdad para los que hoy y cada día más son los que dicen que no es necesaria la iglesia, que pueden prescindir de la iglesia para creer en Dios. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Y es que la iglesia es la que nos ha dado el don de Dios de la fe. Ella es la que lo ha engendrado en nuestro ser. Ella es la que nos alimenta esa fe. La iglesia, madre y maestra. Vamos a bautizar un niño y lo llevamos a la iglesia. Es el ministro de la iglesia quien lo bautiza. Y los padres y padrinos se comprometen con la iglesia a hacer que esa semilla que Dios da como un don a través de la iglesia crezca en esa criatura. Entonces, por eso también el catecismo nos enseña que la fe es un acto humano, un acto de la inteligencia del hombre. Para creer, hay primero que aceptar aquello en lo que yo voy a creer. Para aceptarlo tengo que conocerlo. Por lo tanto, es necesaria la formación para que la fe se fortalezca y crezca. Es necesaria la formación. ¿Cómo vamos a creer en un Dios si ni siquiera sabemos quién es Él? ¿Cómo vamos a creer en la palabra de Dios si ni siquiera la leemos? ¿Cómo vamos a creer en los misterios de nuestra fe si ni siquiera sabemos cuáles son? Es una cuestión lógica, totalmente lógica. Por eso se dice que la fe, además de ser un don de Dios dado por la iglesia, es una cuestión humana, porque la persona libremente decide creer, porque en su libertad la persona puede decir yo no creo en Dios, pero si la persona decide creer, también entonces está obligada a saber qué es lo que cree, o en quién es en el que cree, y qué es lo que cree, por supuesto. La formación, formarse, leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, tiene que ser cosa de todos los días, aunque usted me diga que no entiende. ¿Qué le cuesta? Por Jesucristo, ¿qué le cuesta a usted aunque no entienda nada? Voy a pensar que usted no entiende nada, aunque no se lo creo. ¿Qué le cuesta a usted coger la Biblia todos los días y leer 3 renglones, nada más? Óigame, por favor, 3 renglones, un parrafito, el más chiquito que usted encuentre. Oiga, que no se quiere enredar, entonces coja los evangelios, las cartas de San Pablo. Ahí usted tiene que entender, porque ahí no se puede decir que no se entiende.
¿Por qué no se hacen esa costumbre? Es que yo digo, por Jesucristo, lo estoy diciendo por Dios, por el amor de Dios. Lo digo así en el nombre de Jesucristo poderoso. Háganse de ese hábito. Comencemos ya a ser virtuosos. Háganse de ese hábito todos los días, no acostarse sin leer 3 renglones de la Biblia, 3, 4, 5, un parrafito nada más. Solo leerlo. Mire, usted me dice, padre, leí y no entendí. Y yo le digo, no importa, usted no entendió nada, pero ¿sabe qué? El que no entendió nada, voy a decirlo así, espero que me entiendan. El que no entendió nada fue el cerebro humano. El cerebro del cuerpo, digo, cerebro, el órgano ahí que está ahí en la cabeza. Pero el alma sí entendió. Y lo que tenemos que hacer es alimentar el alma, no tanto las neuronas, aunque esto hay que explicarlo bien, porque si no se hace un enredo. Nada más, entiéndame lo que quiero decir. No importa que no entienda, lo importante es que es palabra de Dios y es palabra poderosa, es palabra que cuando cae empapa la tierra como lluvia, trae bendición aunque usted no lo entienda. Hágase la costumbre. Si no tiene, si regaló su Biblia, vuelva a comprar una. Un libro tan grande, tan santo, tan todo, tampoco es tan caro. Aprovechen ahora el aguinaldito a los que les llega y cómprense en una Biblia, por lo menos el Nuevo Testamento. Los salmos, lo que usted quiera, pero que sea palabra de Dios, de leer todos los días. Y con la ayuda del internet, imagínense ustedes, con la ayuda del internet, YouTube, Facebook, todo esto, cuánto material bueno, santo, nos llega todos los días si queremos, para formarnos, para que nuestra fe crezca. Los dejo con esto. Jesucristo es real. Él es concreto. Dios es histórico. Actuó en la historia del hombre y sigue vivo en medio de nosotros. Debemos creer en Él, confiar en Él, abandonarnos plenamente en Él. Y para creer debemos cada día formar más y más esta fe, que se acreciente, que crezca. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias, los amo con toda mi alma. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Ahorita les mando el segundo día de la novena a la Navidad o del nacimiento del Niño Dios.